Queridos hermanos, toda solemnidad en la iglesia tiene unas primeras vísperas. Por lo tanto, ya estamos celebrando a San Juan Bautista, que en el calendario litúrgico se celebra 2 veces, el día de su nacimiento y el día de su martirio. Escuchamos hoy también el relato de una familia, de Zacarías, de Isabel, que llegaron a tener un hijo. Pareció que llegó tarde, parecía que ya ellos estaban privados de tener la alegría de un hijo, pero Dios siempre responde, no en nuestro tiempo, sino en el de Él. Y si Dios parece que responde tardemente, es porque está preparando algo grande. Las mejores cosas se preparan, no vienen de improviso, no llegan cuando uno las pide. Dios tiene su momento y nos da sorpresas. Ellos pidieron nomás un hijo, no morirse con la tristeza de quedarse sin descendencia, y Dios en el momento oportuno les dio un hijo, y no solo un hijo, uno de los profetas más grandes. Por eso debemos de orar confiando, pero con paciencia, respetando el tiempo de Dios. Si Dios calla, es porque está trabajando. Si Dios todavía no responde, es porque Él está preparando algo que supera incluso nuestras expectativas. Jesús mismo dijo que no había nacido hombre más grande que Juan el Bautista. Hoy, al celebrar a Juan el Bautista, también celebramos el sentido profético de la iglesia. Una profecía que ha de llegar con fuerza, como la palabra del Bautista, y ha de provocar la conversión de las personas. La iglesia nació para evangelizar. Nosotros hemos nacido para proclamar la grandeza de Dios, para anunciar el amor de Dios, pero también para denunciar el pecado, porque aguardamos la llegada del reino de Dios. Y hay que enderezar los caminos, hay que abajar los montes, porque como decía el profeta, también mencionando a otro gran profeta, una voz clama en el desierto. Hemos de convertirnos al Señor. Hoy también para mí es un día importante porque fue en las vísperas de Juan el Bautista en que hace 9 años fui ordenado diácono de la iglesia, diácono temporal en la ciudad de Guatemala. Y también estábamos como hoy en pleno mundial. En ese momento, si no me equivoco, era el turno de Rusia, ¿no? Pero no suframos por el, ¿verdad? Por el mundial. Los felicito por venir, porque el mundial pasa, ¿no? Pero hermanos, solo Dios permanece. Y Dios permanece con nosotros porque Él nunca nos abandona, indiferentemente si logramos triunfos terrenos o no, ¿verdad? Como en el plano del mundial, del fútbol o de otra especie. Y por lo tanto aquí estamos porque queremos ganar un torneo mayor, que es el de la carrera de la fe. Tenemos que ganar la vida eterna. Ya el Señor ha hecho una gran parte, ahora solo nos falta a nosotros poner nuestro esfuercito, nuestra adhesión a Él por medio de la fe. Hoy vemos en esta novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por un lado,
la fe del pueblo de Israel, vemos también la fe de María, que fue perfecta. Pero por otro lado vemos también la debilidad que a veces padece muchas veces la fe del ser humano, porque nos cuesta confiar en el plan de Dios, nos cuesta entender la voluntad y el designio de Dios para nosotros. Vemos a una María que se abandona en las manos de Dios, pero vemos a un Zacarías que, a pesar de ser profeta, cuando el ángel le dice que ahora su esposa ha quedado encinta, duda, y por eso se queda mudo. Pero no por la flaqueza de su fe, Dios deja de obrar en Zacarías. Nuestra fe también es probada y a veces acertamos y a veces tenemos desaciertos, ¿no? A veces se nos debilita, a veces sentimos que tenemos una gran fe y a veces la sentimos que está en el suelo. Pero Dios, a pesar de eso, se mantiene fiel y sigue obrando en nuestra vida. No porque Zacarías dudó, Dios dejó de darle el hijo de la promesa. También los biblistas nos dicen que es simbólico ese silencio, no solamente es un castigo de Dios, que Dios no castiga, ¿verdad? Porque como no creyó, entonces ahora que te quedes mudo hasta que nazca el niño, ¿no? Sino que es todo un símbolo. Dios irrumpe en la historia de la salvación por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y Juan el Bautista es el más próximo a Jesucristo. Zacarías es un sacerdote. Ahora callan los sacerdotes. Ahora callan los maestros de la ley, porque empieza a entrar el verbo de Dios, la palabra de Dios entra en escenario. Es ahora la voz de Dios a través de Jesucristo la que tiene que hablar. Y en este silencio los sacerdotes, los maestros de la ley, son los que tienen que aprender a no hablar para escuchar la plenitud del verbo de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio, que es el Salvador, que es el Mesías. Hermanos, por lo tanto, quizás nuestra fe no sea la más grande. Dios no nos está pidiendo tener la más grande fe. No es que nosotros no aspiremos a tener una gran fe, pero simplemente la fe viene siendo un proceso de maduración. Por eso el Evangelio nos dice, el que tiene fe se salva, el que no tiene fe se condena. No dice el que tiene mucha fe, una gran fe, una altísima fe es el que se va a salvar. No, el que crea en mí es el que se salva. Esta fe es un proceso, es un camino. Va acompañando nuestro andar. La fe no solamente es creer en lo que no se ve, sino que requiere una adhesión a la persona de Jesús, al Evangelio de Jesús, a sus enseñanzas, que va asimilando la persona a lo largo de toda su vida y a través sobre todo de las circunstancias de la vida que le toca experimentar y enfrentar. Pero lo importante es tener fe. Dice la palabra de Dios que el justo vive de su fe. María Santísima vivió de su fe. Santa Isabel, su esposo Zacarías, vivió de su fe. Lo más grande que obtuvieron en su vida fue gracias a la fe. Hemos de conservar esta fe. María es la mujer por excelencia, modelo de fe.
María no solo creyó en la palabra de Dios, en el designio de Dios el día de su encarnación. Desde el momento de su nacimiento, María fue desarrollando su fe. Y no terminó esto solo con la encarnación, sino que fue hasta lo último de su vida. Muchas veces esta fe tuvo que aprender a madurarse frente a tantas preguntas que quizás ella hacía a Dios y no tenían respuestas. Fue una fe que tuvo que madurar hasta la cruz, a través del sufrimiento. Esta fe no vino caída del cielo, también fue asimilada por María gracias a su familia. Las enseñanzas que le transmitió su madre y su padre, Joaquín y Ana. Y es aquí donde queremos hoy aterrizar en lo que queremos hablar acerca de la familia como escuela transmisora de la fe, como evangelizadora de cada uno de los miembros de la familia. El mismo Jesús, aún en su naturaleza divina, como hombre, también tuvo que aprender la fe. Jesús también le fue transmitida la fe, el credo, a través de su madre María, de su padre José. Le enseñaron la ley de Dios, le enseñaron ir al templo de Jerusalén, hasta que Jesús llega a desarrollar su identidad de hijo de Dios. Y cuando se perdió en el templo de Jerusalén y su madre lo fue a buscar y le reclamó que los había puesto en una situación difícil de congoja, y el mismo Jesús le dice: ¿acaso no sabías que debía de estar en las cosas de mi Padre? Esta claridad Jesús no la podía tener con 1 añito, con 6 añitos, la fue desarrollando. Pero gracias a que su familia le transmitió la fe, los valores, los mandamientos. ¿Quién es el primer evangelizador? Es el padre, es la madre. Nos dice la palabra de Dios: le repetirás a tus hijos de día y de noche. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Antes de enviar a los discípulos, a los apóstoles, ya la palabra de Dios, al primero que le da esta orden es a los padres, de transmitir a las generaciones, a los hijos, el don de la fe. Esta fe madura en la familia partiendo del sacramento del matrimonio, que confirma el amor de Dios en la realización plena del amor compartido entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Esta fe nace en ese gran nacimiento nuevo y definitivo del bautismo de los hijos. Por eso el bautismo no se ha de postergar para después, para luego. En una familia cristiana nace el hijo y de una vez se le prepara para bautizar. Y sabemos que esta fe no solamente llega en el día del matrimonio, no solamente se reduce en el día en que llevamos los hijos al bautismo, sino que la familia tiene que ser garante de la educación de la fe de ese nuevo hijo, de esa hija de Dios. El matrimonio que deja de asistir a la misa, que deja de rezar, por más sacramento que tenga, se debilita y llega a ser lamentablemente separado por los problemas, por las dificultades a las que se ve acosada en su realidad terrenal. La fe que no se cuida del bautizado
no sirve para nada. ¿Cuántos bautizados y después ya no creen en Dios? No tienen espiritualidad, viven alejados de la iglesia, no hay un compromiso con el evangelio, con el reino de Dios. Yo siempre recuerdo que aquí Monseñor José Domingo decía que no se le diera el bautismo a los niños que no se les garantizara su educación en la fe. Si no hay esa garantía, esa continuidad, que mejor no hubiera bautizos. Claro, todo el mundo se le para el pelo, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo yo le voy a negar a esta familia? O sea que si una persona no viene a la misa, no viene a la iglesia, nunca se le ve haciendo vida de parroquia, ¿cómo va a pedir el bautismo? Y es lógico, ¿no? Hermanos, la familia es la primera y más importante evangelizadora de los hijos, de todos los miembros de la familia. Ellos, los padres, son los catequistas por excelencia. La iglesia, la parroquia, solamente colabora en esa misión. Por eso, ¿qué hay de los niños y de los jóvenes que solo vienen a la catequesis, obtienen su primera comunión, su confirmación, pero si no tienen la transmisión de fe por parte de sus padres, nunca más vuelven a la iglesia? ¿A cuánto la misa de la confirmación les parece ser lo mismo que la misa de graduación? Llegan, recogen un título y se van y nunca más vuelven al lugar. Misa de despedida, misa de promoción. ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros nietos? Hermanos, y si la familia no evangeliza, ¿quién les va a enseñar el evangelio a esos jóvenes, a esos niños, la palabra de Dios? En la calle cuesta mucho. En la calle solo se aprenden mañas, vicios y cosas malas. No es satanizar al mundo, no. Tendrá sus cosas buenas, pero la fe no se aprende allá afuera. Es muy raro que el que no lo obtuvo por su familia, Dios le puso una persona y a través de esa persona extraña que no es de su familia, se evangelizó y se convirtió. Allá afuera nuestros hijos no les van a enseñar a rezar el rosario, ni a leer la Biblia. Eso se aprende en la casa, eso se aprende en el hogar. Qué importante es entonces que la familia se tome en serio esta dimensión, porque incluso nos dice Amoris Laetitia que en los países donde hay prohibición pública de manifestar la fe, es ahí donde la familia es garante de que cada uno de los miembros de ese hogar tengan la fe. Porque en los países comunistas, socialistas, ateos, donde se prohíbe ir a la iglesia, donde no se puede acudir a los templos, no va a haber el cura, la monja, el misionero que pueda transmitir esa fe. ¿Quiénes van a ser? El papá y la mamá y los miembros de la familia. Y esto me recuerda a mí a una historia que yo le escuché a una señora allá en la isla La Juventud en Cuba. Todos sabemos cuántos años ha vivido este pobre país bajo la dictadura. Y lo primero que hace una dictadura de corte socialista es quitar la religión, quitar la fe, eliminar a Dios. Y esta señora nos contaba que ella vivió el antes de la dictadura
y vivía como feligresa en una de nuestras parroquias redentoristas en Cuba, en Santiago de Cuba, en la parroquia Sagrada Familia. Cómo ella asistía con su mamá, con su papá a la misa, cómo hizo los sacramentos. En eso llegó el triunfo de la Revolución Cubana. Se cierran templos, no pueden ir a los templos, y su mamá en ese tiempo le llegó la muerte, y su mamá había escondido una imagen del Perpetuo Socorro en el armario. Estando en cama, a punto de suspirar, le dijo: hija mía, ve y abre ese lugar. Tengo que dejarte algo. Debajo de aquella ropa metida en una bolsa, ahí está algo, tráelo. Sacó la imagen del Perpetuo Socorro, se la dio y le dijo: nunca pierdas tu fe. Ella será tu fuerza para sobrevivir a la gran prueba que viene, que yo ya no viviré, pero que a ti sí te tocará vivir y sobrevivir. Ella es tu modelo de fe. Esta mujer, por cosas de la vida, terminó viviendo en la Isla de la Juventud, cuando en el año 2000 volvemos los redentoristas de la provincia de Paraguay, misioneros de origen italiano, retoman la misión que ya había sido cerrada hace años, y ella escucha que avisan en el pueblo que vienen los redentoristas, que vienen a hacerse cargo de la parroquia. Y ella de una vez, lo primero que le vino a la mente fue el Perpetuo Socorro. Y como ya se disfrutaba de un poquito más de libertad religiosa, gracias a la visita de Juan Pablo II en el 98, esperó el buque en que venían los misioneros. Ella quiso irlos a recibir para darle la bienvenida. Y lo primero que les mostró fue el cuadro del Perpetuo Socorro, como signo de la fe que se mantuvo en una Cuba comunista, gracias al trabajo de tantos padres y madres que, a pesar de tantas prohibiciones, aún en silencio, nunca dejaron de hablarles de Dios a sus hijos. Hermanos, por eso no perdamos la fe. Esta fe hay que nutrirla, hay que alimentarla, y sobre todo no perdamos el don de rezar en familia. Familia que reza unida nunca será destruida. Familia que reza unida nunca será destruida, o permanece unida, ¿no? Que es lo mismo, igual rima, ¿no? Rezamos en familia. Tenemos el valor de sacar el rosario y de poner a los nietos a rezar, aunque nos vuelvan a ver feo, aunque digan: ¿y qué le pasa a mi abuela? ¿Qué le picó? No tengamos miedo, no tengamos miedo. Que en momentos importantes juntemos a la familia en la mesa y hagamos una oración de acción de gracias. Que le mandemos un textito de la palabra de Dios a los nietos, que los bendigamos. Que con el esposo recemos pidiéndole a Dios que venga en nuestro auxilio. A veces estamos tan separados que ni para rezar juntos nos unimos. La unión hace la fuerza. Hermanos, a la familia le puede faltar todo, pero no le puede faltar la fe. Porque el que tiene fe lo tiene todo. Que el Señor entonces nos dé la gracia de hacer de nuestras familias escuelas evangelizadoras y transmisoras de la fe. Que así sea. Amén.